Los jardines, ¿por qué existen? ¿Por qué el ser humano decidió tomar un fragmento de la naturaleza y transformarlo? Crear una obra con eso. Analicemos. Los jardines existen como un espacio creado. Después de que nosotros hemos convivido con la naturaleza, la hemos comprendido y hemos establecido una relación con ella, porque hay dos maneras de relacionarnos con la naturaleza. Una es peleando con ella, porque estableciendo una relación de enemigos, y otra es comprendiéndola, adaptándonos a ella y además amando a la naturaleza. En ese proceso de relación en el que se ama la naturaleza y se trata de retener, de rescatar, surgieron los jardines, que son un espacio ideal reproducido en un área determinada exclusivamente para el gozo visual y la conservación de muchas especies. Pero es un gozo visual y es un gozo sensorial, espiritual, porque muchos jardines se planean con los colores, los aromas, la distribución. Hay un arte real atrás de cada pieza de jardinería, de cada pieza de esos grandes jardines históricos y de esos jardines que aún existen. Pero ¿cuál es la decisión? El ser humano, ya que nosotros tenemos este conocimiento de lo natural, nos damos cuenta, por un lado, que la naturaleza muere, que se pierde y que se pierde por sí misma, porque la naturaleza establece un proceso también de autodestrucción. Vienen los grandes eventos naturales, los terremotos, las tormentas, los huracanes, y la naturaleza misma se destruye. Entonces el ser humano trata de recuperar de nuevo a la naturaleza, porque es recuperar de nuevo a su entorno. Y en esa recuperación, y esa recuperación además del estado ideal, digamos, de una especie de Edén perfecto, entonces empezamos a tener un pequeño espacio para nosotros mismos en el que nos relacionábamos con las plantas y con lo natural. Y se empezaron a surgir desde los pequeños jardines hasta estos jardines míticos como los jardines de Babilonia y todas esas construcciones que se hacían exclusivamente para tener a la naturaleza lejos de su estado impredecible y de constante cambio, sino tenerla ahí en un estado de paz para la naturaleza y para nosotros mismos. Y se volvieron un espacio de meditación y de enorme placer, y saben que muy importante, de enorme conocimiento. Los jardines empezaron a reunir esas especies que la naturaleza misma podía en un momento destruir, y se empezaron a traer especies de todo el mundo. Aquí, por ejemplo, en México, las hermosísimas chinampas, donde se llegaban con otras especies, se sembraban, y se sembraba además para cultivo, para alimentarse. Los jardines de Moctezuma, donde Moctezuma escribía poesía, y había animales exóticos, había aves exóticas, y estaban conviviendo las plantas, y se empezó a generar una estética alrededor de todo eso. Una estética donde combinaran los colores, los aromas, y se pudiese construir con las plantas mismas. Es el caso de los jardines, por ejemplo, de Versalles, que las plantas generaron construcciones y que se puso de moda, que fue el estilo que impuso el Rey Sol, que era muy exacto, muy geométrico, y que se hacían laberintos y pasadizos, porque se construyó un estado de ser y una manera de ver la naturaleza como una pieza arquitectónica. Se convirtió en una parte de la arquitectura del palacio, y una parte de la arquitectura de la ciudad, y una parte del urbanismo mismo. Y surgió el fenómeno de que se llevaron los jardines dentro de las ciudades. O sea, la urbe crece, margina a la naturaleza, la mantiene lejos, porque se trata de mantener lejos esa situación siempre impredecible de ella. La mancha urbana crece
Y entonces hay la necesidad de volver a traer la naturaleza, pero de manera controlada y con otra forma de belleza distinta a su belleza salvaje, que es portentosa, pero tratamos de construir de nuevo algo con ellos. Así como construimos un hogar, así como construimos un edificio o construimos un templo, se empezó a construir con la naturaleza y eso fueron los jardines. Entonces empiezan los jardines a crecer dentro de las ciudades y se hacen parques que resultan centros de convivencia. ¿Por qué? Porque se llega a convivir dentro de la naturaleza y convivimos con los árboles, con las plantas, con todo lo que hay ahí. Y tenemos un estado de relajación que nos permite el sitio mismo. ¿Por qué? Porque nos proyectamos hacia él. O sea, sabemos que estamos en un parque y entonces disfrutamos de eso, disfrutamos de la sombra de los árboles, disfrutamos del césped y sabemos que es un entorno controlado dentro de la urbe. Aunque sea natural, es un entorno artificial. Por eso es incomprensible cuando maltratan los parques y es incomprensible cuando los eliminan o no los cuidan o los llenan de basura, porque es un valor de la civilización, pero es un valor artístico. O sea, es algo que nos está dando una relación distinta y espiritual con la naturaleza. O sea, nos está dando una nueva dimensión de nosotros como seres humanos que somos capaces de conservar, de procurar el crecimiento y que eso se siga reproduciendo y que somos capaces de respetar la edad de un árbol, que son seres llenos de sabiduría, portentosos, enormes, que no vamos a estarlos cortando nada más para la ampliación de una calle, que es una aberración, o maltratándolos en los parques, porque la creación del parque mismo, el hecho de que esté un árbol en una ciudad, significa un esfuerzo enorme de siglos de haber conocido a la naturaleza y haberla llevado a la urbe y al entorno. Y esos jardines se vuelven el arte del paisaje, es el arte a gran escala. Poder ver esas combinaciones de seres vivos creciendo ahí y tomando las formas. A mí me fascina, por ejemplo, el concepto de la jardinería de los japoneses, la jardinería oriental. Me gustan muchísimo los jardines japoneses y el concepto que hay de la civilización y el arte japonés alrededor de los jardines, en los que tienen elementos muy claros. La vista escénica del jardín, la vista particular de un aspecto del jardín, el sonido del jardín. Por eso hay agua, porque nosotros escuchamos, o sea, el agua forma parte del jardín. Y el estado que el jardín pueda provocar en nosotros mismos. Entonces ellos llaman la sabiduría del jardín. Por un lado está la sabiduría de haber reunido todos esos elementos, esos seres vivos ahí, creando una gran obra, una escultura a gran escala, de color, de olor, de forma, la forma en que podan las plantas, que podan los árboles, y la sabiduría que nosotros podemos tener de estar simplemente en silencio con ese jardín. Pero eso viene porque somos capaces de amar a la naturaleza, somos capaces de establecer esa relación de amistad, de veneración, de respeto, incluso saber que ese concepto sacro de la naturaleza, de que estamos tratando con seres que son sensibles a la luz, que son sensibles al ambiente, que son sensibles a la contaminación, que tienen esa sensibilidad que es parte de nuestra sensibilidad. Entonces pueden existir esas construcciones y ver al jardín mismo como una gran obra de arte, y es una obra de arte de la vida que está creciendo ahí y que nos permite estar con ella y que nos permite darle algo. Esto no se logra simplemente con esos Versalles o esos jardines así inmensos, los jardines botánicos ingleses, etc. No, ustedes en su entorno, en su casa, en su ambiente, pueden tener un conjunto de plantas. Yo tengo mis plantas, tengo mis macetas, las quiero mucho, les platico, les pongo música. Para mí es una ceremonia el día que voy a regar mis plantas. Y tener esa relación y ver esas plantas, esos seres ahí, como seres capaces de darles esa serenidad y de que pueden crear en sí mismas una atmósfera,
un entorno que le dé belleza a su estar en su propio espacio. Para eso hemos hecho los jardines, para eso son los parques en las ciudades, para dar ese momento de belleza, de estar en esa urbe, que no sea nada más el ruido, la contaminación, la gente. O sea, se abre el parque, se abre ese espacio verde, se abren esos árboles para nosotros. Eso mismo hacen las plantas en su casa, en su apartamento, en su pequeño jardín, en el entorno que tengan. Es la misma relación. Si amas la vida y puedes tener esa relación con el arte que puede dar esa vida, es momento de que hagas un pequeño jardín en tu casa. Si este video te gustó, da un like, pon una hermosa planta en tu casa, suscríbete y seguimos aquí hablando del arte que podemos gozar en la vida cotidiana. Hasta pronto.